Shalom nuevamente a todos, un abrazo hasta donde se encuentren. He estado leyendo los comentarios, agradecido por la atención y por ese cariño que siempre muestran. Así que Shalom para todos. Vamos a continuar con este resumen que pues debería de ayudarnos a apuntalar los pensamientos de Yeshua y poder así avanzar, ¿no? Continuando donde pues terminamos en la grabación anterior, nosotros estábamos exponiendo que Vayikra 23 puede muy bien ser la clave y el mapa para entender los días que nosotros hemos llamado Shabbatón, de acuerdo al Moed de Hamatzah, y hemos propuesto 2 Shabbatón. ¿Sí? Por lo cual, nosotros decíamos que si nosotros consideramos Mateo 11:28, donde Yeshua está haciendo un llamado profético para entrar a lo que es el descanso o una asamblea de descanso, entonces bien podemos hablar de 2 días desde el año 28, donde creemos que pudo haber comenzado, y finalizar en el 2028, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, hablamos de un texto que es bastante antiguo, que según yo he podido confirmar, viene de Q, la fuente Q. La fuente Q pudo haber estado circulando en los años, después de los años 35 para adelante, pudo haber estado circulando. O sea, los dichos de Q que son tomados por Lucas y Mateo, un poco Marcos, pero Lucas y Mateo en realidad han tomado Q en un 100%, pudieron haber circulado desde el año 35, antes que las cartas de Pablo. Eso es importante. Bueno, entonces, Q, si bien es cierto, circula de una forma temprana, nos da a nosotros una perspectiva bastante cercana a Yeshua. Y este dicho de Lucas 16:16, que habla de Torah y habla de Nevi'im, traducido en Lucas como ley y profetas, el dicho es que nosotros debemos de hacer una separación de lo que se ha venido enseñando en este sistema espiritual, la Torah y Nevi'im, pero aquí nos está faltando lo que son Ketuvim. Y es aquí donde yo encuentro un espacio para poder voltear a ver, y lo podemos leer también en Lucas, una explicación de la parte teórica que estoy proponiendo del Malhut interior y el Malhut exterior. Bueno, eso es lo que estábamos hablando y puede tener sentido. Ahora, fíjense bien en esto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque para el judaísmo, o sea, esto parece muy bueno, pero hay que poner atención a un detalle. Para el judaísmo, y en general varios judaísmos, concuerdan que la era mesiánica en realidad debería estar más allá del Mesías. La era mesiánica es un tiempo de paz y es un tiempo donde Israel y Jerusalén tienen el liderazgo, ¿sí? No hay un pueblo extranjero gobernándolos ni oprimiéndolos. Entonces, el punto de la era mesiánica, yo le decía en la grabación anterior que yo creo que estamos en la era mesiánica, pero en este momento todavía vemos
algunas, digamos, Israel, hay una parte de Jerusalén que no está totalmente controlada por ellos. Y también ahí, digamos, está la Franja de Gaza. Usted conoce el conflicto de la Franja de Gaza. Por lo tanto, desde esa perspectiva del judaísmo, estaríamos en una era mesiánica, pero como proto-era mesiánica. Espero darme a entender. Sin embargo, fíjese usted que este esquema está planteado desde la óptica de la argumentación de Pablo. Pablo dice que era necesario que el Mesías Yeshua muriera, sufriera, padeciera y muriera. Desde esa perspectiva, esto tendría sentido en el contexto de la era mesiánica. O sea que lo que le estoy tratando de decir es que nosotros deberíamos de voltear a ver hacia la argumentación de Pablo respecto a el que era necesario que el Mesías padeciera y muriera. Eso es por un lado. Por otro lado, esa argumentación da pie a otra tradición muy antigua que usted la va a encontrar en 1 Corintios 5:7, donde dice, porque Yeshua es nuestro Pesaj. Esa idea, esa argumentación, combinada con el argumento de Pablo, que lo dice claramente el libro de los Hechos, que era necesario que el Mesías padeciera y muriera, son dos cosas que nos tienen que ocupar para poder desenmarañar esto que nosotros vemos. O sea que, sin esos argumentos, esto no tendría sentido. Digamos, no tendría sentido decir que ya estamos en la era mesiánica y tampoco tendría sentido encontrarle, digamos, como querer darle el enfoque al Malhut interior y exterior de acuerdo a la argumentación de Pablo. Eso existe, digamos, esta interpretación existe para no interpretar el Malhut desde una perspectiva estrictamente, digamos, ahí hay varias corrientes, se unen los esenios con los fariseos, con los celotes. Esa interpretación nos llevaría a que solo hay una forma de verlo, y es que el Malhut es solamente exterior con un gobierno político y donde el sistema espiritual, como ya teóricamente eso llevaría a una reconstrucción de un tercer templo, entonces el sistema espiritual, que por cierto hay mucho que hablar sobre lo que ellos quieren hacer si logran reconstruir el templo, que quieren hacer como sistema espiritual con un nuevo templo en Jerusalén. Pero bueno, dada esa premisa, entonces cabe esta teoría. ¿Pero cuál? La interpretación de Pablo. La interpretación de Pablo. Usted sabe, y usted es un estudiante, usted lo sabe, que la tradición de la pasión no forma parte de ningún evangelio. Esa tradición de la pasión de los 4 evangelios principales que quedaron como reconocidos por la iglesia, son tradiciones por aparte, que se unieron después a cada evangelio, y esa es una tradición que no formaba parte original de los evangelios. Se elabora y se une. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque las palabras más antiguas relacionadas a Yeshua con el Pesaj no son los evangelios, al menos no es la tradición de la pasión. Eso es unos escritos más nuevos, digamos, más antiguos serían la tradición de Corintios entre el año 50 y el año 58, ¿sí? Primera de Corintios, y la tradición de la pasión, eso vino después. Por el año 100 pudo haber estado elaborada la tradición de la pasión para los 4 evangelios, ¿verdad? En diferentes versiones. Entonces, nuestra labor consistiría en buscar de dónde vino la tradición de 1 Corintios 5:7.
donde se asocia a Yeshua con la argumentación de Pablo a el Pesaj. Eso es clave para entender ese argumento. Dicho lo dicho, entonces esto tendría sentido. Entonces, como era necesario, fíjense, pues, como era necesario que el Mesías padeciera, entonces murió. Y entonces la argumentación de Pablo es, sí, pero volvió a la vida. Ya vamos a hablar de la resurrección. Entonces, pero vuelve a la vida. Y entonces ya el Malhut, por 2 días que hemos estado nosotros explicando acá, 2 asambleas, resulta ser que el Malhut, cabe decir que ha estado en el interior y trabajando, limpiando la levadura, digamos, tomándonos del Moed de Hamatzá durante estos 2 Shabbatón. Pero, ¿qué va a pasar cuando digamos, si esta teoría fuera válida, qué va a pasar después de los 2 días? Entonces, después de los 2 días viene un tercer día, que Yeshua dice, entonces yo lo voy a levantar al tercer día, Juan 2:19, y todo está apuntando, si esto fuera así, que este año 2028 debería de aparecer ¿qué? Debería de aparecer el Malhut exterior, terminar el sistema espiritual del Malhut interior e iniciar con otro sistema espiritual a partir del tercer día. ¿Pero eso qué implicaría? Lo que implicaría es que Yeshua dijo que él, según Juan 2:19, el templo del que él estaba hablando era su cuerpo. ¿Sí? Yo en 3 días lo restauro, lo hago. Entonces, ¿qué va a pasar cuando inicie el tercer día? La pregunta sería, este templo que Yeshua habló, sí, porque lo está hablando proféticamente, o sea, no es precisamente que esté hablando de su cuerpo, sino está hablando de una estructura, un Beit Hamikdash, una casa, de eso está hablando. La gran pregunta es si en el inicio del tercer día va a haber un Beit Hamikdash que simula el cuerpo de Yeshua, pero físico. Esa sería como que la gran pregunta que hoy nos tenemos que hacer cuando inicie el tercer día y el Malhut sea manifiesto. Porque si fuera así, entonces inicia otro sistema espiritual que le sigue a la limpieza, ¿verdad? Que debería de ser otro Moed de los Moedim. Y el sistema espiritual también debería de tener una modificación. ¿Eso qué significaría? Significaría que efectivamente él debería hacer algún tipo de aparición porque él habló de que este Bet Hamikdash es su cuerpo. Respecto a esto, voy a decirlo rápidamente, nosotros tenemos varias opciones. Hemos estudiado la palabra fanero, por eso aquí lo tengo en signo de interrogación, la palabra parusía y la palabra epifanía. Estos 3 hemos estudiado. No en mucho detalle, pero yo ya le he hablado sobre eso. Recuerde que en español, tanto parusía como epifanía lo traducen como venida, ¿verdad? Y fanero lo traducen como aparición. Entonces, en el contexto de que el cuerpo, el Bet Hamikdash, debería de manifestarse, la primera pregunta es, ¿se va a manifestar otra vez un Bet Hamikdash físico? Y eso implicaría una sombra del cuerpo del Mesías, según Juan 2:19, y él también entonces aparecería, pero ¿cómo? Es la pregunta, ¿cómo aparecería él? Aquí hay una referencia a Primera de Tesalonicenses 4:5. Mire, le voy a decir, bajo estas premisas y tomando la interpretación de Pablo como 100% buena, o sea, no, y aclaro, nosotros tenemos que tener inteligencia espiritual, nosotros no tenemos que creer cualquier cosa, pues, ¿ah?
O sea, si la idea es creer cualquier cosa, entonces ni siquiera vale la pena estar acá, porque entonces cualquier cosa es buena. Mire, pues, fanero, parucía, epifanía. ¿Qué es lo que podría ocurrir acá? Cuando estudiamos esto, yo le decía a usted que la experiencia de Pablo, según Hechos capítulo 9, parece ser una conciencia más judía de lo que puede ser una aparición de Yeshua, porque las apariciones que nosotros hemos visto están dentro de la tradición de la pasión. Esta tradición de la pasión que yo le decía que se hizo es muy nueva, pues, ¿no? Ya hay más pensamientos, están más alejados del pensamiento judío. Ya le voy a explicar por qué. Sin embargo, la experiencia que se relata en Hechos capítulo 9 se parece mucho a las teofanías de el nombre de las 4 letras en, digamos, en la historia o en el relato del Pesaj y su salida de Mitzraim, ¿correcto? Donde dice que una nube y una columna de fuego iban acompañando el campamento, a la Cajal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el argumento que yo le estoy trasladando? Esa experiencia sobrenatural, teofanía, en Hechos 9 dice que Pablo ve una luz y escucha una voz. Y el que habla es Yeshua. Fíjese qué interesante. Pero esa experiencia comparada a esta del pueblo de la Cajal después de salir de Israel es, digamos, tiene un judaísmo implícito, ¿sí? Mientras que las otras experiencias, cuando lo narra la tradición de la pasión, ¿sí? Son distintas, son más con otro punto de vista. Digamos, hay un concepto, lo voy a introducir, se llama antropomorfismo, ¿sí? Usted sabe que las escrituras del Antiguo Testamento, hay algunas que fueron modificadas en el mismo hebreo para quitarle el aspecto humano al Elohim hebreo. Sí, entonces esas escrituras que las estoy mapeando, de hecho estoy leyendo sobre eso, esas escrituras lo que tratan es de quitarle lo humano, pero originalmente da a entender que el que se manifestaba a Abraham y a otros era con un aspecto muy humano o parecía humano. Y eso, digamos, en la tradición, hay judaísmos que hay como 15 o 17 textos que fueron modificados para bajarle el tema del antropomorfismo a Elohim, ¿sí? El nombre de las 4 letras. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿por qué lo digo? Porque la tradición de la pasión pudo haber tomado ciertos textos antropomórficos para referirse a la luz que ve Pablo, pero la luz que ve Pablo también es humano, digamos, ¿sí? Porque la luz que ve Pablo es Yeshua hablándole, ¿sí? Ahora, sin embargo, aún así, ahí no dice que Pablo vio a Yeshua como Yeshua normalmente se manifestó según la tradición de la pasión. Usted tiene que notar eso, por favor. Y si somos honestos en el estudio de las escrituras, entonces tenemos que poner el evento de Pablo que fue después como más legítimo de una aparición de Yeshua vivo que las otras. ¿Sí? La experiencia de Pablo, simplemente por asociarse a una narrativa y experiencia de una teofanía de la antigüedad, puede ser más válida que la narrada en las tradiciones de la pasión. Entonces, ahora usted comprende por qué yo le digo exactamente en el griego, porque estas son palabras griegas: fanero, parucía y epifanía, ¿sí?
Eh, Estas palabras en realidad expresarán, digamos, expresarán lo que la verdadera eh, no revelación, sino la verdadera luz desde el hebreo, porque esta cortina del griego no nos permite a nosotros hacer una evaluación o hacer, digamos, tener discernimiento para decir cómo realmente era o fueron esas manifestaciones. Entonces, la de Pablo está más cercana a las teofanías de antes, estas no. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Donde dice aparición de Yeshua. ¿Qué pasaría si el texto, y aquí por favor síganme en la idea que le estoy dando, qué pasaría si el texto de Primera de Tesalonicenses 4 en realidad está hablando de una experiencia? Pablo está pensando como la experiencia que él tuvo. O sea, ¿qué pasaría si fuera así? ¿Qué pasaría si no es como nosotros creemos que debería de ser? ¿Sí? ¿Me explico? En otras palabras, el tema de estudiarlo desde el griego nos ha llevado a pensar juntamente estas palabras que aparecen, sobre todo fanero, en la tradición de la pasión y apariciones de Yeshua, nos ha llevado a pensar de que es una cuestión casi que físico, ¿verdad? Porque así lo dice, que comía y todo. Y si no es exactamente así, y digamos, si en realidad Pablo lo que está hablando es algo muy parecido a lo que él experimentó, leámoslo, fíjese, pues. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, dice esta traducción, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Fíjese, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nosotros. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora, Pablo en realidad estará hablando de que físicamente, digamos desde el ámbito estrictamente judío, físicamente Yeshua aparecerá. Esa es la cuestión. De que va a aparecer, seguramente que sí va a aparecer para los que tenemos fe. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿va a aparecer como una experiencia como si fuera fanero? ¿O más bien va a aparecer como una, digamos, como una parucía? ¿Sí? Pero la parucía no precisamente tiene que ser una figura antropomórfica humana, ¿verdad? Puede ser como la experiencia de Pablo, de una luz, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que diferenciar es el pensamiento que toma Yeshua, vuelto a la vida, pero vuelto a la vida como un humano, no como luz, no como ruaj, ¿sí? Sino lo toma, ese pensamiento es un pensamiento que debemos de investigar desde el hebreo si es válido, digamos, el argumento, porque ahí se pudo haber metido otro tipo de filosofía u otro tipo de pensamiento, que no precisamente es judío. Eso nos lleva a retroceder entonces, que no es un tema que vamos a abordar en detalle, pero ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo el judaísmo o los judaísmos del tiempo de Yeshua tenían la concepción, entendían y enseñaban algo como la resurrección? Lo que pasa es que la resurrección como tal es, digamos, si usted lo ve en el griego, es eknekron, es una expresión así, eknekron, pero en el hebreo no hay un equivalente para eknekron, no hay, digamos, empate.
Entonces, en el hebreo y el judaísmo o en el arameo, quizás la concepción, la aplicación y entender eso pudo haber sido de otra manera. Entonces, ¿será posible que la experiencia que nosotros creemos que vamos a tener al manifestarse Yeshua tendrá, digamos, que ver con la ruta sería más como la de Pablo y menos como la experiencia que se narra en la tradición de la pasión? O sea, yo no veo que esas dos palabras se complementen, sino son dos ideas distintas. Las apariciones que tiene relatada los evangelios en la tradición de la pasión y la aparición que tiene Yeshua a Pablo, esto es diferente. Son dos ideas distintas hablando de un Yeshua después, o sea, vivo después de la experiencia que murió en la cruz. Entonces, ¿qué va a pasar acá si nosotros tomáramos como más fiel la experiencia de Pablo, como una luz, asemejando a las teofanías de antes? Entonces acá, ¿qué podríamos esperar? Nosotros podríamos esperar una manifestación tipo parusía, en el griego, que es una presencia de él, y experimentarlo a él en otra dimensión, ¿verdad? En una dimensión bien distinta, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa si en realidad bajo esa experiencia o esa introducción a un concepto tal vez no precisamente judío, sino de otra línea que puede ser griego, puede ser helenista, muy bien puede ser helenista, ¿sí? Donde se diga que Yeshua viene en la nube o viene con la nube. Nube en hebreo, yo se lo tengo acá, esto ya se lo había comentado, nube en hebreo es Ana, ¿sí? Tiene gematría 170, ¿sí? Esta es la Nun, tiene dos Nun en realidad, solo que esta Nun, por estar al final de la palabra, se escribe así, 170, esto es un 17 y un 8. Y Yeshua también tiene gematría 17 y tiene gematría 8. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque nubes, fíjese, nubes, se escribe Anaim y tiene gematría 220, ¿sí? 220. 170, 180 y 40, donde tiene una mem al final, Anaim. Ahora, lo interesante de esto es que, ¿qué pasaría si lo que nos quieren decir es que Él viene o Él se va a manifestar de alguna manera, no con la nube, sino como nubes, simulando a la experiencia que tuvo la Cajal después de salir de Misraim? La nube, si Él se manifiesta como nubes. De hecho, aquí leamos el texto de Tesalonicenses de nuevo. Fíjese pues, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. Entonces dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso es Anaí. Ahora, ¿será posible que lo que vamos a experimentar no sea lo que narran los evangelios como un fanero, como algo, una figura antropomórfica, como un humano, sino más bien como nubes? No con la nube, sino como nubes. Fíjese que es interesante, yo ya se lo había compartido también y yo le quiero leer Hechos capítulo 1. Fíjese qué interesante, Hechos capítulo 1, hablando del libro de los Hechos, que pueden ser tradiciones que nos lleven digamos, a entender esto. Dice, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sí? Fíjese qué interesante. Entonces, es evidente que los que escriben están señalando que hay una manifestación de nubes,
Lo que ahora tenemos que entender es cómo descifrar si lo que ellos realmente querían decir es que nos vamos a enfrentar a una manifestación de Yeshua transformado. ¿Se recuerda que yo le hablé de la transformación? Un Yeshua transformado como se manifiesta en Shemot la Shejinah. ¿Sí? Entonces, yo le he estado hablando de la transformación, la mem de la transformación. ¿Sí? No hay, digamos, la mem nos sugiere que no hay transformación sin esa prueba de 40. Y aquí en el libro de los Hechos también se menciona esta sugerencia. Acá, si nosotros leemos cuidadosamente, dice que en el 3, dice que a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Mem. ¿Sí? Mem. Y cabal, después de la mem, 40, él, como las nubes o con las nubes, desaparece. ¿Verdad? Y después, a los años, la experiencia de Pablo es que simplemente lo ve como una luz y se escucha la voz. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta que él muy bien se pudo haber transformado en la luz, en la nube, como las nubes, con una similitud como lo hace la Shejinah. Entonces, ¿qué podríamos nosotros experimentar pronto? Recuérdense que hablábamos de la lluvia tardía. Entonces, eso podría ser acá. Ahora, cuando habla de resurrecciones, por eso es importante que volvamos al punto de las resurrecciones. Mire, es necesario, y no sé cómo voy de tiempo, pero es necesario que nosotros pongamos en perspectiva el concepto del judaísmo de qué es volver a la vida, para no quedarnos con el término resurrección, eklecrón, sino ir y buscar realmente qué significa eso. ¿Sí? Y le haría una pregunta, solo por hacer un ejercicio. Usted que es creyente, usted que tiene fe, ¿usted cómo ha experimentado a Yeshua? Digamos, Pablo lo vio como una luz, escuchó su voz. Entonces, lo más seguro, de acuerdo a las escrituras, es que se manifieste como una luz y le podamos escuchar, tal cual Pablo lo percibió. Yo, si me pregunta a mí, yo creo que es más fiel esa experiencia de Pablo que lo otro. Entonces, sería interesante, escríbame y me dice, mire, yo he experimentado a Yeshua de esta y de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros deberíamos de tener más referencias si estas narraciones que vemos, sobre todo la palabra fanero o parucía en las tradiciones de la pasión, deberían de tener más contexto adicional al de Pablo. ¿Sí? Porque el de Pablo me parece demasiado contundente, porque tiene un contexto detrás que es Shemot, tiene la Shejinah, tiene la nube, tiene la llama de fuego, la columna de fuego, ¿sí? O sea, tiene pues un concepto en la Torah, en este caso en Shemot. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Volviendo al tema de resurrecciones, ¿será posible que para nosotros ver resurrecciones o entender resurrecciones desde el judaísmo nos estén llamando a, digamos, percibir una nueva conciencia, una nueva realidad, y que eso sea lo que ellos querían explicar como resurrección? Francamente, yo no creo que sean, digamos, las resurrecciones que se dicen que van a ocurrir según el libro de Daniel, al final estas de aquí, sino más bien veo un estado de conciencia distinto, donde la presencia de Él nos tiene que cambiar definitivamente nuestra forma de vivir, ¿verdad? Para superar nuestro 40, nuestra mem, y dar un paso hacia arriba. Muy bien, ahora, volvamos
dejemos un momento esta parte ahí y volvamos al 77, al día que nosotros estamos tomando como señal. Fíjese, el número 77, usted lo puede, digamos, para hablar del sistema espiritual, donde nosotros creemos que Yeshua pudo haber hablado y dado ese mensaje en misterio. 70 por 7, que sería el mismo 77, 70 por 7, que yo había dicho, es en realidad donde está es este, es 77, 77, ¿verdad? 77, 77. Pero si usted agarra 70 por 7, le da 490. Y este 490 tiene gematría 13. Resulta ser que la letra del alefato hebreo número 13 es la mem. Aquí se la tengo, mire. Para hablar, recuérdese, esto es misticismo judío. Usted la ve y esta es la mem, la letra 13, que tiene gematría 40. ¿Ok? Y si usted agarra este mismo 77, solo que suma 70 más 7, le da 7 más 7, 14. Pero 14, ¿sí? Es la letra Nun. ¿Sí? Es la letra Nun. Y la letra Nun tiene gematría 50. En otras palabras, tenemos una Mem y una Nun relacionado a todo este sistema de creencia que estamos exponiendo acá. Si usted toma el 40 y lo multiplica por 50, es decir, 50 veces la prueba, 50 veces la transformación, habíamos dicho de los 2 días de quitar la levadura, le da 2000. Correcto, le da 2000. 50 veces la prueba o 40 jubileos, como usted lo quiera ver. 40 veces un jubileo le da 2000. O 50 veces la prueba le da 2000. Y eso nos lleva otra vez al número 2. ¿Sí? Al número 2 de los 2 días. Estos 2 días que nosotros tenemos acá. ¿Y de dónde salió? Salió de la gematría de la noche y el día de Bereshit 1.14. 77. ¿Correcto? Entonces, lo que le quiero decir es que al final, si nosotros estamos creyendo que esta teoría puede ser cierta, tenemos también, desde este misticismo judío, también nos lleva a 2000, que pueden ser 28 más 2000, 2028. Es una posibilidad. Pero me llama la atención, y no sé si usted lo nota también, que el número 2, digamos la letra 2 del alefato es la bet. Aquí le dibujé una bet. Pero la letra bet del alefato significa casa o significa templo. Pues lo que le estoy diciendo es que este 2 que sale de esta relación de Bereshit 1.14 está apuntando otra vez a la casa y el templo que Yeshua habló al final del segundo día. ¿Será casualidad? Pues la verdad, yo no creo que sea casualidad. Más bien creo que sí hay un misterio acá y que nosotros estamos viendo algún tipo de luz, porque esto no, digamos, pues yo no me inventé el alefato, ¿verdad? O sea, este es el alefato y la misma Torah nos está llevando hacia ahí. Fíjese, este es Bereshit 1.14, pero la Bet es Bereshit 1.1. Usted sabe que la Torah inicia con la letra Bet y es el número 2. La Torah no comienza con Aleph, no, comienza con la Bet. Y es este 2. La Bet es la letra 2 y por lo tanto nos vuelve a señalar acá al final del día segundo la casa o templo. Muy bien. Eso quería compartirle de este punto del 13 y el 14 y de dónde sale también el número 2002 y la letra Bet relacionada al Bet Hamikdash. Entonces, concluyamos ahí, digamos, esa parte. Estamos hablando entonces que acá esa manifestación de él
en nosotros, ese cuerpo, en nosotros, ese nuevo sistema espiritual, en nosotros, se debe de manifestar. ¿Sí? Yo ya le hablé de eso, pero si no lo tengo anotado acá, yo le quiero llevar a otro judaísmo, del cual yo ya le hablé, y qué podría, desde ese judaísmo, qué podría significar esa manifestación de Yeshua, de ese templo que él está hablando, en nosotros, al final del día 2. Hay un concepto que se llama Benei, fíjese pues, Benei Ha Elohim. Este concepto usted lo puede encontrar en Bereshit, capítulo 6. Ahí se habla de hijos de Elohim. También puede encontrar el concepto en Job como hijos de Elohim. Usted, si lo lee en español, va a ver que es hijos de Dios, pero ahí no está refiriéndose a, digamos, un tema estrictamente filosófico, sino está hablando de otro estado de esas criaturas que son llamados Benei Elohim. Entonces, a eso es lo que yo me refiero desde ese judaísmo, pensar en este evento del templo que Yeshua habló, donde según el Evangelio de Juan, y ese es, según yo, lo que he entendido, de Juan 1.12. Fíjese pues, Juan 1.12, volvamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es maravilloso y hay que irlo desgranando, espigando poco a poco. Fíjese, dice, dice esta versión, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos o llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjese, llegar a ser hechos hijos de Dios. Benei Elohim. Entonces, lo que le quiero, digamos, quiero concluir esa parte de la manifestación de Yeshua, cualquiera que vaya a ser en función de los judaísmos o con los lentes de los judaísmos, es que acá muy bien puede haber una manifestación del templo, de ese templo que él dice que él al tercer día lo tiene reparado en nosotros. Entonces sea visible él en nosotros y nosotros nos manifestemos como Benei Elohim. Esto es bien fuerte, pero tiene sentido. Es decir, haya una transformación de superar el 40 y entonces haya una transformación para Benei Elohim. Aquí quiero, para antes de concluir ese punto, le quiero dar algunos insumos. El primer insumo para antes de concluir ese Benei Elohim es que resulta ser que en el año 70, efectivamente, hubo un cambio en el sistema espiritual. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hubo un cambio en el sistema espiritual? Ya había comenzado, según nosotros, comenzó, y según Yeshua, a partir del año 28, en nuestro esquema, donde dice hasta Juan, hasta Yohanan, el inmersor. Ahí ya comienza el Malhut Elohim en el interior. ¿Sí? Y en el 70 sucede el cambio de sistema completamente. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 42, del año 28 al año 70. ¿Sí? ¿Recuerda usted las clases que le he dado sobre el 42? ¿Sí? El 42 es igual a 14 más 14 más 14, ¿correcto? Es 42. Y usted puede encontrar estas tres 14 en el pensamiento del Evangelio de Mateo, cuando habla de las generaciones, 3 generaciones de 14 hasta el Mesías, hasta Mashiach, ¿correcto? Entonces el 42 es un número que lo vemos aparecer mucho para hablar de la manifestación de una nueva espiritualidad que tiene que ver con el Mesías, Ruach HaKodesh, más Ruach Elohim. ¿Sí? Tiene que ver
esos S42. Bueno, no es casualidad que del año 28 al año 70, cuando cambia totalmente. ¿Por qué cambió? Porque el templo físico, que en la literatura del tiempo de Yeshua dicen que era el centro del mundo, y lo sigue siendo, pues, pero digamos, todo Israel y todos los que practicaban el judaísmo, ese judaísmo y otros pueblos consideraban al templo que estaba en Jerusalén como un centro de espiritualidad más que importante. Pero en el 70 se terminó ese templo. Y como yo le he dicho, Elohim lo permitió. Entonces cambia el sistema espiritual. Sin embargo, ese templo tenía sacerdocio. ¿Sí? Ese templo tenía sacerdocio. ¿Sí? ¿Qué pasó con el sacerdocio? ¿Qué pasó con el sacerdocio? Según la historia, que es lo que estamos explicando acá, digamos, los esenios, según la historia, yo tengo, digamos, mi teoría sobre lo que pasa en realidad. Según la historia, dice que los esenios y los saduceos, que los esenios eran parte del sacerdocio original que fueron expulsados y masacrados, por eso terminan en el desierto, antes de que, digamos, 200, 300, 400 años antes de la era cristiana, y se instala el grupo, se sacan a estos sacerdotes, digamos, eran los sacerdotes originales, y llegan y ponen digamos, asmoneos y todo ese grupo, ponen el grupo de los saduceos que aparecen ya en el tiempo de Yeshua en el sacerdocio, un sacerdocio ilegítimo, etc. Un día estudiaremos más a detalle el sacerdocio. ¿Qué le quiero decir? Lo que quiero decirle es que según la historia, estos grupos de sacerdotes esenios y saduceos desaparecieron después que el templo es destruido. Yo más bien creo que hay remanentes de esos grupos por ahí. Sobre todo, esenios en Alejandría. Eso estoy casi seguro, muy seguro, de esenios en Alejandría. Cerca, digamos, huyeron para ahí después del año 72-74 de la masacre de Masada, no solo el templo, no, porque recuerden que el Imperio Romano arrasó, mató y asesinó cualquier cantidad de judíos. Bueno, pero dice que los fariseos toman otra ruta. Ese grupo de los fariseos toma otra ruta, ¿sí? Y entonces eso le da vida, digamos, a un judaísmo que hoy, en el tiempo, se conoce como judaísmo rabínico, ¿ok? Ese grupo de fariseos. Podemos hablar de Jamnia y otras ciudades de por ahí, donde ellos, después de los eventos, todavía piden permiso para irse a algún lado a refugiar y no los matan. Surge entonces de ese grupo el judaísmo rabínico. ¿Qué le quiero decir con este detalle, con ese insumo que yo le decía? Es que el sacerdote como tal en el templo, digamos, desde el judaísmo, no era considerado simplemente como un hombre, era hombre pues, pero desde la espiritualidad mística del judaísmo se consideraba un mecubal. Esto es bien interesante. Un mecubal. ¿Sabe qué es un mecubal? Un mecubal es una entidad, digamos, que une mundos, básicamente el mundo de arriba con el mundo de abajo. Qué interesante el concepto, un mecubal. Ese es el rol que el sacerdote tenía que jugar, unir mundos, de arriba con el de abajo. Entonces se recuerda cuando se le da a Moisés las instrucciones para diseñar el templo. Entonces le dice, el nombre de las 4 letras le dice, mira, tienes que hacerlo como que estás viendo de arriba a abajo, ¿sí? A eso se refiere con el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces el mecubal lo que hacía era unir mundos. Entonces, este sacerdocio que ya acabamos de decir que se desintegra porque no hay templo, pero el mecubal tiene que seguir. En el nuevo sistema espiritual
tiene que haber Mecubal, porque es el encargado de unir mundos. ¿Correcto? Entonces, de ahí, de ese rol, ¿quién juega el rol? Digamos, si en el templo físico estaban los sacerdotes, ya sean esenios o saduceos, que al final no sabemos si jugaban el rol. Sabemos que en el tiempo de Yeshua el sacerdocio estaba contaminado, estaba desviado. Si jugaban o no el rol de Mecubal, pero deberían de jugarlo. Entonces, si no está, porque el sistema cambió, el sistema espiritual, después del año 28 al año 70, cambia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, se tiene que haber Mecubal. Digamos, no es que, si bien es cierto, el templo físico se destruye, pero el rol de Mecubal tiene que existir. Es decir, ¿cómo se une el mundo de arriba con el mundo de abajo? A ver, se lo voy a plantear de otra forma. Pongamos el Mecubal por acá. ¿Cómo usted hoy, no sé, póngale que tiene 30 años, cómo usted hoy, en sus 30 años, usted experimenta el mundo de arriba? A ver, Yeshua habló del mundo de arriba, por supuesto. Yo lo he explicado varias veces y pues en Juan capítulo 3, Yeshua le da una clase a Nicodemo sobre el mundo de arriba. ¿Sí? Bueno, pero la pregunta es para usted. ¿Cómo experimenta usted el mundo de arriba? Porque está aquí abajo, ¿no? ¿Cómo se unen los dos mundos? ¿Cómo es posible que el Malhut HaElohim, que es en otra esfera, por eso este es un insumo para lo que le estoy explicando de los Benei HaElohim, que está en otra esfera, porque por eso es que lo quiero llevar ahí, porque yo le hablé de Benei HaElohim, que están en otra esfera, no en esta. Entonces, ¿cómo usted experimenta el Malhut HaElohim abajo? Y cuando usted lo experimenta abajo, automáticamente usted está uniendo los dos mundos. No sé si usted está consciente de eso. Por eso le dije, vamos a ver, vamos a quitar esto de era mesiánica. Mire pues, ¿cómo usted cree, cómo usted cree que es una realidad en su vida? Entonces tiene usted, fíjese, tiene al Mashiach más Ruach HaKodesh, pero tiene Ruach HaElohim. Fíjese, este es que, digamos, no quiero decirlo, estoy buscando la forma de decírselo, pero voy a encontrar la forma, ya se lo digo. Este Ruach HaKodesh y Ruach HaElohim básicamente es la Shejinah. Esta que yo le puse aquí, la del desierto, la nube, ¿sí? De Shemot. Pero la Shejinah tiene, te lo voy a poner acá, algo que se llama Neshama. Y la Neshama de la Shejinah es Ruach HaKodesh. ¿Correcto? Y este es Neshama. Y el Ruach de Shejinah es Ruach Elohim. ¿Sí? Entonces haría falta el Nefesh, ¿no? ¿Sí? El Nefesh. Entonces, muy probablemente, aquí tiene el Nefesh, Neshama y Ruach. Esta es la forma en que usted y yo podemos experimentar el mundo de arriba estando abajo, en este malhut en interior que nos han metido, porque nosotros, si lo ve desde abajo, está adentro, pero si usted experimenta la Neshama o la Ruach o el Nefesh de Shejinah, automáticamente se mete adentro. ¿Por qué? Porque ya no está en el mundo de abajo, ya está arriba.
Espero que me esté dando a explicar. Pero lo que no quería decir es que son tres ruach. La nefesh, la neshama y la ruach, no quería decir que son tres ruach de Shejinah, sino lo que quiero decir es que son tres partes, pues. ¿Me explico? Entonces, el Mekubal tenía que tener la capacidad de experimentar a la Shejinah. ¿Por qué? Y aquí es donde viene otra vez el misticismo judío. ¿Cómo voy de tiempo? Porque el Mekubal que une el mundo de arriba con el mundo de abajo es una puerta. ¿Me explico? Es una puerta. Mire, pues, si usted estudia qué significa un ángel traducido al español, ángel, griego ángelos, pero si usted se mete a profundidad a estudiar esa palabra ángel, desde que se llama mensajero en hebreo, ¿sí? No hay tal cual mensajero. Cuando usted lo ve desde la mística judía, ¿sí? Que es esto, usted se da cuenta que el mensajero en realidad es una especie de puerta. Entonces, no precisamente son pues, seres antropomórficamente parecidos a un ser humano. Son un tipo de puertas que unen mundos. El Mekubal es lo mismo. El Mekubal es ser una puerta que une el mundo de arriba al mundo de abajo. Lo que le quiero decir es que la transformación, ese insumo para llegar a estos eventos y explicar a un Yeshua vivo como Pablo lo vio, es que Yeshua tiene que jugar el rol de Mekubal en estos 2 días. Un Yeshua transformado de Ruach, ¿sí? Que tiene contacto con nosotros, tuvo contacto humano, antropomórfico, ¿sí? Entonces, él tiene que actuar como puerta. Bueno, no soy yo quien lo digo, las escrituras dicen claramente que él dijo, fíjese pues, mire para dónde va todo esto. Yo soy la puerta. Ani ha dalet. Lo dijo, ¿no? Ani ha dalet. Yo soy la puerta. Pero ¿desde qué ámbito? Como Mekubal. Como un contacto, la puerta que une el Malhut Ha Elohim con esta esfera de aquí abajo. Y por eso le decía, ¿cómo usted experimenta el Malhut? Bueno, por la puerta, por el Mekubal. Si bien es cierto, existía, años 70 dejó de existir, pero vino otra, por la cual usted y yo podemos experimentar. Bueno, entonces con ese insumo, volvamos acá. Entonces, si la puerta está abierta, porque no está cerrada, la puerta está abierta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad, según Juan 1:12, de convertirnos en Benei Ha Elohim. Mire qué maravilla. Es decir, pasar de este estado al estado de Ben Ha Elohim. ¿Cómo se describe en las escrituras hebreas a los Benei Ha Elohim? Según yo se lo narré en Bereshit 6 y se lo narré en Job. ¿Sí? No estamos diciendo que, digamos, ahí son, digamos, se está hablando de un contexto distinto, pero lo que los Benei Ha Elohim hay que entenderlos en el contexto de que habla Pablo en Romanos capítulo 8. Y por supuesto, Romanos capítulo 8 es más antiguo que Juan 1:12. No sé si yo me estoy dejando entender y yo me metí a Honduras para poder explicar
qué podría suceder en función de la transformación de Yeshua y qué puede suceder con nosotros. Fíjese. Vamos a ver. Le voy a decir. Romanos capítulo 8. No lo tengo marcado en esta Biblia, pero ayúdeme usted a encontrarlo. Y dice que se está esperando la manifestación de los Benei Elohim. Déjeme encontrarlo. Aquí dice, en el 20, fíjese pues, mire el pensamiento de Pablo, y por eso hay que ir despacio y lo tenemos que estudiar, ahorita está así como de pasada, ¿verdad? Pero tenemos que estudiar más en detalle, porque la creación fue sometida a vanidad, fíjese pues, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, en hebreo, Benei Elohim. ¿Sí? Entonces, ¿es posible o será posible mediante nuestro Mecubal, la puerta, Yeshua HaMashiach, que pronto, de acuerdo a su manifestación, sea parucía, como una nube, esa Shejina, aquí está presente con nosotros. ¿Sí? Así como estuvo presente con Israel, Salem Israel, está presente con nosotros. Entonces, ¿será posible que juntamente con su manifestación, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, nosotros también vamos a ser manifestados? Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, pregunto, ¿es eso lo que viene para nosotros? Yo creo que sí. Creo que lo que viene para nosotros es una transformación, ¿sí? Para ser Benei Elohim, y eso tiene que suceder. ¿Cómo va a ser el cambio de átomos y el cambio de conciencia? No tengo la menor idea, aunque sí podría como sugerir o plantear una tesis del tema, pero se lo dejo a usted. Yo quiero dejarle eso a usted para que usted investigue cómo los átomos de nuestro cuerpo o de nuestro nefesh, nuestro neshama, nuestro ruach, pueden ser transformados, tal cual sucedió con Yeshua. Ahora, cierro con esto porque creo que pude hacer al final una explicación del evento, relacionar el sistema espiritual que cambia con el Malhut y explicar a los Benei Elohim el Mikual y la puerta. Mire, cierro acá. De algo estoy seguro, completamente. Fíjese lo que le voy a decir, es bien importante. Estoy completamente seguro que Yeshua está vivo. Estoy completamente seguro. Y Él nos ha acompañado, tal cual yo se lo he expuesto acá, estos 2 días. Igualmente, se va a manifestar al tercer día, cumpliendo todo esto descrito en Juan capítulo 2, versículo 19. Así que lo acompaño a que lo medite, no espero que se digiera. Y por supuesto nosotros seguimos explicando este escenario y desde digamos, desde los puntos que Pablo explica, y nosotros nos hemos tomado de esa interpretación para hacerlo. Así que lo veo en la próxima. Shalom.